Bien, el jueves igual se emitirá un programa Claro, como siempre. que grabaremos nosotros en estudio con anterioridad. Sí, señor. Hablaremos esta noche de tulipanes, pero iniciaremos la charla hablando de un escritor escocés llamado Charles Mackay, que era historiador y hacedor de canciones además. Vivió durante casi todo el siglo XIX. En 1841 escribió un libro que lo hizo famoso y que tituló Memorias de extraordinarias ilusiones y de la locura de las multitudes. Ahí contó la historia de 3 asuntos financieros. Uno de ellos es conocido como la crisis de los tulipanes. Vamos entonces a contar algo acerca de la destrucción y caos que provocaron unas lindas flores. La crisis de los tulipanes fue un periodo de euforia especulativa que se produjo en los Países Bajos en el siglo XVII. Fue uno de los primeros fenómenos de este tipo de los que se tiene noticia. Las primeras referencias acerca de los tulipanes llegaban de Anatolia, en Turquía. Allí estas flores tenían valor religioso, eran las más adecuadas para la ornamentación de más o menos todo. Ajá. Desde la pilcha del sultán hasta las paredes de las mezquitas. Recuérdese que Mahoma no podía ser representado y por lo tanto la flor era una alegoría constante. Una versión cuenta que el embajador austríaco en Turquía, Ogier Kirchlein de Busbeck, quien además era un floricultor entusiasta, vio tulipanes cultivados en Adrianópolis. Mandó una carta a su país en la que decía que en la primavera crecían en los jardines de aquella región unas flores maravillosas. En 1544, el embajador se llevó algunos bulbos para plantarlos en los jardines imperiales de Viena. Décadas más tarde, en 1593, el botánico Carolus Clusius dejó su trabajo en los jardines imperiales para tomar el cargo de profesor de botánica en Leiden, a donde llevó una colección de bulbos de tulipanes. Y fue Clusius quien comenzó a cultivar tulipanes de variedades exóticas en Holanda. Sin embargo, celoso de su colección, los mantenía guardados. Sucedió que una noche le entró uno en el jardín y le afanó los bulbos. El suelo arenoso holandés resultó ser el más idóneo para el cultivo de esta planta y empezaron a verse las primeras flores. Los jardineros holandeses apreciaban los tulipanes por su belleza y muchos pintores preferían esta flor como motivos para sus cuadros. Eran además tiempos de mansiones, jardines y flores. Ese era el paradigma de la ostentación. Las damas nobles ponían flores o pétalos en sus escotes. Los hombres caminaban con flores en la mano. Todos se adornaban con flores exóticas, incluso más que con piedras preciosas. Algunos tulipanes son de un solo color, otros tienen combinaciones muy notables. A pesar de que se intentó controlar el proceso por el cual los tulipanes monocromos se convertían en multicolores, los horticultores holandeses, disculpen ustedes, no fueron capaces de lograrlo. De a poco lo aleatorio del exotismo, las sorpresas que te daba el tulipán con sus modos diversos de aparecer, contribuyeron a elevar progresivamente el precio de cada bulbo. Siglos después se supo que los de colores jaspeados lo eran por la presencia de un pulgón, de una infección, que era en realidad, el color jaspeado era hijo de una enfermedad del tulipán. Las variedades más raras eran bautizadas con nombres de personajes ilustres o almirantes de prestigio. Toda persona con cierto afán de refinamiento se apasionaba por los tulipanes. La distinción que proporcionaba tener y cuidar de un tulipán era proverbial.
Tal o cual persona que había tenido una especie extraña de tulipán disfrutaba de cierto aire ennoblecido, aunque la flor ya no existiera. La moda llegó a tal grado de desvarío que no faltaron tenderos y artesanos que se gastaban lo que tenían para comprar un bulbo solo para exhibirlo ante sus amistades, sin plantarlo, ni revenderlo, ni nada. Sí, Para sí, decir, mirá ahí lo que estaba. tengo. Allá por 1620 el precio del tulipán comenzó a crecer a gran velocidad. Se conservan registros de ventas absurdas, lujosas mansiones a cambio de un solo bulbo, o flores vendidas a cambio del salario de 15 años de un artesano bien pagado. Epa. En 1623, un bulbo cualunque podía llegar a valer 1000 florines neerlandeses. Una persona normal en Holanda tenía unos ingresos medios anuales de 150 florines. Así que, O sea, 10 años de laburo. durante la década de 1630, parecía que el precio de los bulbos iba a crecer ilimitadamente. Todo el país invertía cuánto tenía en el comercio especulativo de tulipanes y los beneficios llegaban al 500%. Ya me parecía Comprabas que... un tulipán Sí. y al año siguiente lo vendías con 500% de beneficio. Un detalle interesante. La floración desde la semilla tarda unos 7 años. Ah, Era un periodo que ningún burgués apurado podía esperar. Entonces nació un mecanismo que se usa hasta hoy. Se creó un mercado de futuros a partir de bulbos aún no recolectados. Este fenómeno fue conocido como Windhandel, negocio de viento, claro. y se popularizó sobre todo en las tabernas, que era el sitio de intercambio y pago por la nada. Pese a la prohibición que se impuso, los negocios de este tipo continuaron entre particulares. Los religiosos calvinistas pedían moderación y gritaban que Dios se vengaría de tanta locura, ¿no? Según los que creen, parece que efectivamente se vengó, porque en 1636 se declaró una epidemia de peste bubónica que diezmó a la población holandesa, pero el efecto no resultó bueno para los calvinistas estrictos. La falta de mano de obra en las plantaciones hizo subir aún más los precios de los tulipanes y se generó un mercado irresistiblemente alcista. A la vez, los poetas hablaban de la fugacidad de la vida y la metáfora constante se construía con los tulipanes, Claro. que se volvieron más respetados y más deseados. Los pintores flamencos los pintaban casi como tema único y se escribieron los primeros catálogos florales para venta y exportación del mundo. El número de especuladores aumentó. Los compradores se endeudaban y se hipotecaban para adquirir las flores. Bueno, llegó un momento en que ya no se intercambiaban bulbos, sino que se efectuaba una auténtica especulación financiera mediante notas de crédito. claro. El mercado busca por dónde hacerse cada vez más abstracto. Más ¿no? abstracto. Más abstracto, Claro. sí. Todas las clases sociales se vieron implicadas en el fenómeno. En 1635 se vendieron 40 bulbos por 100.000 florines. A efecto de comparación, una tonelada de manteca costaba 100 florines y 8 cerdos 240 florines. Bueno, vamos a salir expertos en los precios de Holanda en el siglo XVII. Estos precios desatinados dieron lugar a situaciones grotescas. Cierta vez un marinero que llegaba de ultramar y no conocía la situación, vio una especie de cebolla en el mostrador de una tienda de lujo en que había entrado y se la metió en el bolsillo creyendo que alguien se la había olvidado. Se marchó al puerto y la cortó para acompañar su comida. El comerciante, cuando se dio cuenta, digo, el tipo del negocio donde había estado el marinero,
Cuando se dio cuenta que le habían robado un bulbo de tulipán, valiosísimo, salió corriendo detrás del marinero y llegó a tiempo para verlo masticar el último pedazo de la extraña cebolla, ¿no? Poco después, el marino supo que se había comido el valor del barco y el alimento de su tripulación por un año. Fue juzgado y fue preso. El 5 de febrero de 1637 comenzó el fin de todo este delirio. Habían pasado 3 años después de que comenzara la especulación irracional. Un posadero holandés, Winkel, era propietario de una colección de tulipanes de gran rareza. Y el tipo se murió. Sus 7 hijos fueron a parar al orfanato de la ciudad y los directores del orfanato ofrecieron en subasta la colección de bulbos del finado. La mañana de aquel día de febrero de 1637 los comerciantes se abarrotaron en el lugar de la subasta. Un lote de 99 tulipanes alcanzó el total de 90.000 florines, 10 millones de dólares actuales. Y fue la última gran venta de tulipanes. La desmesura había provocado una desazón general. Al día siguiente se puso a la venta un lote de medio kilo de bulbos por 1.250 florines y no se encontró comprador. Y entonces la burbuja estalló. Los precios comenzaron a caer de a poco, después cayeron en picada y no hubo manera de recuperar las inversiones. Todo el mundo vendía y nadie compraba. Esta actitud se contagió rápidamente y el pánico se apoderó del país. Se habían comprometido enormes deudas para comprar flores existentes o inexistentes. Claro, los del futuro que ahora no valían nada. Las bancarrotas se sucedieron. Había quienes pagaron tulipanes futuros a precios millonarios, creyendo que serían todavía más millonarios. Se quedaron sin guita y sin la flor prometida, porque la inversión para el cultivo se desbandó. La falta de garantía de este curioso mercado, la imposibilidad de hacer frente a los contratos y el pánico llevaron a la economía holandesa a la quiebra. Y el Parlamento legisló. Los contratos fueron declarados nulos. Hubo vencedores y vencidos. Ganaron los que se salieron del juego antes de que ocurriera la explosión. Perdieron los que habían liquidado su patrimonio para apostar a la constancia del tulipán. Pero su fulgor florido había durado poco. Cientos de miles de personas al final se quedaron con tulipanes pero sin casa y hubo una prolongada depresión económica. Y el pobre tulipán fue odiado. Pasó a decirse que era la flor del diablo, se lo satirizó en todas las pinturas y en todos los dibujos. Para terminar, digamos que algunos siglos después, Holanda volvió a cultivar tulipanes y hoy es el país más fuerte en el negocio de las flores. Controla el 70% del mercado mundial y buena parte de su bienestar tiene que ver con eso. Y sigue siendo bastante caro el tulipán, no tanto como no, claro, los valores que hay. Pero es una flor cara. Pero es una flor muy flor cara y claro. que requiere... Y es una industria, desde luego, interesante. Vamos a ver qué podemos escuchar para ilustrar esta charla. A mí me parece que no está mal Flores Negras. Sí. Se sabe que el tulipán negro es casi una leyenda. Así que Flores Negras, hablando de tulipanes, no está nada mal. Y más si escuchamos la estupenda versión de nuestro Juanjo Domínguez.